Neuroeducación de Francisco Mora. Audiolibro. Hazlo creativo con Geo. Solo se puede aprender aquello que se ama. Capítulo 11. Individualidad y funciones sociales complejas. La adquisición de conocimiento abstracto es sin duda una de las funciones más complejas desarrolladas por el cerebro humano. Aprender en el colegio, en la universidad o simplemente aprender atendiendo a una conferencia un día cualquiera en alguna parte es una tarea muy complicada que requiere tiempo atencional. Atender una clase requiere atar ese tiempo a la clase e ir realizando conexiones y relaciones de lo aprendido y depositarlo todo ordenadamente en la memoria. Junto a esto hay algunos otros requerimientos como un soporte emocional que de alguna manera y quizá de modo adelantado e inconsciente permita esperar un aplauso o reconocimiento por aquello que se ha aprendido, sea sobre lo nuevo escuchado en la clase, el éxito en los exámenes, el éxito social o desde luego en los niños el aplauso de los padres cuando regresar a casa traen el dibujo o la redacción realizada y les cuentan todos los aconteceres de ese día en el colegio. Estas funciones son difíciles pues requieren no solo de avivación de los procesos de aprendizaje y memoria, sino también la exhibición mental de todos aquellos pensamientos o emociones que saltan constantemente a la mente y la distraen. De hecho, se estima que para una buena concentración atencional tenemos que de modo temporal inhibir el 99% de todo aquello que normalmente pensamos o entra en nuestro cerebro y solo prestar atención al 1% de ello. Y aún así, ese 1% cambia con las circunstancias. Pues bien, estos procesos inhibitorios de tanta importancia en cualquier función ejecutiva residen sobre todo en circuitos neuronales de la corteza prefrontal y como ya hemos señalado, su desarrollo se encuentra alrededor de los 6 años de edad. De modo más formal, estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades que permiten a una persona llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado, y esto es lo que sucede máximamente en los adultos. En ellos, estas funciones se expresan en planificar y perseguir un objetivo concreto. Y esto lleva implícito el desarrollo de conductas en las que participan el control emocional, la aceptación de valores y el respeto de las normas, y en definitiva realizar con éxito una conducta social correcta. Por eso estas funciones se conocen también como funciones de autocontrol y control cognitivo de uno mismo. Es decir, en esencia son conductas que refieren a toda aquella actividad cerebral que implica lo que entendemos por ética. Hoy sabemos que en gran medida todo aquello depende tras recibir una sólida educación del funcionamiento correcto de las diferentes áreas de la corteza prefrontal. Precisamente por eso, una buena educación desde el mismo nacimiento y que ya se exprese y se refuerce en el colegio pueden preservar las cualidades intelectuales y morales de un niño para cuando sea adulto. Esto es predecir el posible éxito o fracaso social de ese niño. Como acabo de señalar, el desarrollo de estas funciones de conductas complejas y aun cuando bien pudieran tener una predisposición marcada genéticamente en algunos niños, se aprende ya en los primeros años en el entorno familiar y desde luego después en el colegio dejen que les ponga un ejemplo sencillo que revela cómo la capacidad de autocontrol que es predictiva ya existente en los niños ya habla de su posible éxito social futuro. A un grupo de niños a los que se les dijo que podían coger caramelos del montón que se puso a su alcance se le dieron dos posibilidades. Una, que podían coger un caramelo de inmediato y otra, que si eran pacientes y aguardaban a que volviera el profesor que iba a salir de clase, podrían coger 2 caramelos en vez de uno. Unos niños, la mayoría, prefirieron coger el caramelo de inmediato. Otros, la minoría, aguardaron el regreso del profesor en cuyo caso obtuvieron los 2 caramelos prometidos. Quizá lo más interesante de este estudio fue que años más tarde, cuando estos niños se hicieron adultos, se analizó su personalidad y se encontró que los del grupo que habían escogido la recompensa inmediata a un caramelo eran más impulsivos y viscerales, que los prefirieron esperar 2 caramelos y que eran más tranquilos, pensativos y calculadores. Existen otros estudios que refuerzan cuanto acabo de señalar. Por ejemplo, en uno de ellos que siguió en 1,000 personas desde el nacimiento hasta los 32 años, se mostró que los niños cuyos padres y maestros clasificaron ya entonces de poseer un buen autocontrol, luego resultaron ser los que en porcentaje menos abandonaron los estudios en la escuela secundaria. Esto confirma de otra manera lo señalado anteriormente y sería indicativo del valor de estas funciones ejecutivas como instrumento predictivo de un rendimiento académico sostenido. Y en consecuencia, nos habla de la enorme relevancia que tiene adquirir de modo correcto y desde muy temprano esas funciones complejas que hemos llamado funciones ejecutivas. Desde ya algún tiempo se empieza a reconocer que al igual que lo que es la familia, el colegio y la escuela son instituciones de por sí importantes, más allá de lo que se enseñe en ellas, aun cuando esto último sea también importante, obviamente. En la escuela se aprende no solo a leer, escribir y hacer cálculo y matemáticas, sino a convivir, a vivir temprano en la sociedad y a sacar con ellos otros aprendizajes que son los que permiten luego una buena adaptación social.
Por eso se dice que la función de las escuelas no solo es instructiva, sino educativa. Aprender, memorizar y relacionarse con los demás es adquirir capacidades y habilidades que sirvan dentro y fuera del colegio. Aprender en la escuela es como adquirir una fluidez en la cadena de pensamientos y emociones que nos conducen a la toma final de una decisión social, que nos conducen a controlar nuestras conductas y acciones, a controlar nuestras respuestas emocionales, que en definitiva requiere a esas funciones ejecutivas de control de uno mismo, o si se quiere, a tener un control sobre lo que se piensa, se siente y se hace. Estudios recientes muestran que aprender los fundamentos básicos de leer, escribir y hacer cuentas no es lo mismo hacerlo en el contexto de una escuela que fuera de ella, y que solo unos pocos años de asistir al colegio marcan una diferencia con otros niños que no lo han hecho nunca. Aún habiendo aprendido a leer, escribir y hacer matemáticas en la casa, con la madre o con un maestro particular, parece muy claro que aquellos aspectos básicos de la conducta como la memoria de trabajo, la exhibición de la impulsibilidad y el cambio constante del foco atencional, así como la toma de decisiones y la solución de problemas nuevos, se potencian de modo significativo con la exposición de los niños a una educación formal, maestros, otros niños, reglas de comportamiento. De manera que el colegio se convierta así en una institución con un ambiente especial, independiente, que de alguna forma se separa del propio proceso de aprendizaje y que tiene efectos neurocognitivos en el niño. A todo lo dicho que añade que en el colegio se aprende a planificar, a organizar y a clasificar conocimientos en cooperación con los demás, planifica, se aprende a desarrollar la memoria de trabajo que ya hemos señalado y a integrar en la memoria las experiencias nuevas con las experiencias previas del niño y adquirir habilidades para el desarrollo normal de una conducta que bajo ese constante toma de decisiones se dirija a la consecución de objetivos concretos y específicos. Todo ello suma a esas funciones que hemos referido con funciones ejecutivas de autocontrol. Añadido a todo ello, estudios recientes hechos con resonancia magnética funcional han revelado que la escolarización produce cambios específicos en varias estructuras de la corteza cerebral. Un estudio concreto, por ejemplo, ha demostrado claras diferencias en el volumen del cuerpo calloso, esa banda de fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales, particularmente en las zonas de conexión de las cortezas parietales. De modo que la escolarización es el producto de la llamada evolución cultural postindustrial, ha dado lugar a un fenómeno positivo sin precedente para el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy sabemos que estas capacidades ejecutivas tienen un pico de desarrollo en los niños desde los 3 hasta los 6 años u 8 años de edad, un periodo generalmente marcado por la transición entre la entrada en el colegio, la enseñanza preescolar y en el seno de la familia, a las enseñanzas ya regladas, periodo y colegios que ya hemos visto, que permiten detectar capacidades y déficits en el desarrollo de las funciones complejas. Hay un método que se utiliza para medir estas funciones ejecutivas, el DCCS, Dimensional Change Card Sort. En él, la tarea requiere que de un montón de cartas los niños escojan una serie de ellas de acuerdo a una determinada característica, sea por ejemplo el color, y después mientras la seleccionen en un momento dado, se les pide a los niños que cambien la estrategia y esta vez lo hagan eligiendo según otra característica. Añadida ese color, por ejemplo, una cierta forma de la carta. Pues bien, en este estudio se comprobó que existen grupos de niños diferentes y bien definidos. Aquellos con capacidades de cambiar sin problemas, de solo escoger acorde a una característica, hacerlo con dos, y otros que mostraron dificultad o lo hicieron muy despacio o se equivocaron más cuando cambiaron a elegir siguiendo dos características. El seguimiento de estos niños a los pocos años sugirió que quienes cambiaron de estrategia con facilidad y sin errores presentaban más capacidades para desarrollar funciones ejecutivas, las que requieren cambio y decisiones constantes. Y también desarrollaron una mayor facilidad en el proceso de aprendizaje. Frente a estos últimos, los niños que cometieron errores fueron más lentos y mostraron más deficiencias en el desarrollo de tareas ejecutivas. Se ha especulado que estos hallazgos podrían conducir a diseñar tratamientos conductuales tempranos para mejorar las destrezas en estos niños. Otro estudio interesante que indirectamente ilustra los efectos de la educación emocional y la interacción social de los niños en el colegio es el que se hizo con niños de 8 años que estaban internados en un orfanato de Bucarest, Rumania. Este estudio contó con 2 grupos de niños. Al primero de ellos se les puso a un programa de ayuda emocional intensa, afecto y empatía. Y al segundo no. Al estudio se añadió un tercer grupo de niños de la misma edad, no persistentes al orfanato y que seguían las enseñanzas regladas en un colegio. Pasado el tiempo del programa de tratamiento, todos los niños realizaron un test muy sencillo, consistente en sentarse delante de un panel que contenía 2 pequeñas ventanas iluminadas con luz neutra y un botón. La tarea que se le explicó a los niños consistía en apretar el botón situando en el panel delante de ellos cada vez que la luz de una de las ventanas se encendía de color verde, pero no hacerlo si paralelamente a la luz verde se encendía una luz roja en otra ventanita.
Esta es una tarea que requiere de una atención constante y sostenida y también de ejercer o inhibir una conducta, funciones intrínsecas y a toda función ejecutiva. Tanto los niños pertenecientes al grupo del orfanato que habían seguido el programa de ayuda como los niños del grupo control escolarizado mostraron una mejor atención sostenida. Cometieron menos errores y utilizaron tiempos más cortos que los segundos los que no recibieron el programa de ayuda. Este estudio mostró primero que los niños deprivados de afecto presentan déficits en la adquisición normal de las funciones ejecutivas y segundo también mostró que una intervención temprana de afecto puede paliar estos efectos. Otro buen instrumento para potenciar el aprendizaje de estas funciones complejas parece ser el lenguaje y el aprendizaje de varias lenguas hacia el año de edad, entre los 10 y 12 meses. Un niño bilingüe educado con una familia donde, por ejemplo, el padre le habla en inglés y la madre en español, ya es capaz de discriminar entre los dos sonidos de las palabras primarias en cada uno de los dos idiomas. Lo interesante es que en el niño que aprende simultáneamente dos lenguas desde el nacimiento, estas quedan en su cerebro en circuitos neuronales separados. Y a través del aprendizaje y del trasvase que se realiza entre uno y otro reservorio, el niño adquiere ventajas cognitivas y también reservas cognitivas que le servirán para ser utilizadas a lo largo de su vida, incluso hasta la vejez. Curiosamente, estas ventajas no solo se expresan en un retraso a la aparición de las demencias cuando llegan a la vejez, sino que cuando son niños este bilingüismo les permite desarrollar capacidades ejecutivas más potentes que los niños que solo hablan un idioma. En efecto, los niños o adultos que hablan una sola lengua cuando se escuchan una palabra solo necesitan compararla con el único almacén de palabras, sonidos, que poseen y las reglas que gobiernan su significado. O cuando pronuncian ellos mismos una palabra, solo necesitan extraerla de ese único almacén de palabras que poseen. Por el contrario, una persona que habla 5 idiomas cuando participa en una conversación con otras 5 personas en la que cada una de ellas solo habla uno de esos idiomas, en la conversación tiene que saltar constantemente de una a otra lengua, es decir, elegir, decidir de forma inconsciente. Esto conlleva utilizar y ejercitar de este modo en todos los momentos procesos inhibitorios de lo que hemos hablado y ejercitar en todo momento tanta la relevancia en las funciones ejecutivas, y esto es todavía más relevante en los niños. Los niños bilingües o trilingües presentan ventajas que les ayudan y facilitan el proceso de aprendizaje. Muchos estudios demuestran estas ventajas. Por ejemplo, a un grupo de niños bilingües y monolingües se les muestra una serie de cartas una tras otra, que presentan una figura, un conejo, un mono. Estas coloreadas con rojo o con azul y tienen o no representada una estrella. Si la carta que se les enseña tiene una estrella, los niños deben escoger y diferenciar las cartas por el color rojo o azul. Si la carta no tiene estrella, deben escoger y diferenciar las cartas por la figura del mono o conejo. El estudio demuestra que todos los niños, tanto los monolingües como los bilingües, obtienen los mismos resultados. Si esa regla se mantiene durante todo el experimento, por ejemplo, escoger por el color, si la carta tiene una estrella, por si las reglas cambian, por ejemplo, escoger lo mismo, pero cambiando el significado de la estrella, de modo que ahora con estrella deben escoger por el dibujo y sin estrella por el color. Los bilingües lo hacen mucho mejor y cometen menos errores, es decir, ante la toma de decisiones espontáneas con la consecuente inhibición de otras. Los niños bilingües demuestran que son más eficaces. Hoy se piensa que estas capacidades se extienden a todo el proceso cognitivo que requieren las funciones ejecutivas en general. Es decir, que en la vida real las personas que hablan varios idiomas toman decisiones más rápidamente y con menos errores que las monolingües, sin duda. Que todo esto conforma de modo decisivo la construcción individual personal diferenciada de cada uno. ¡Qué bonita lectura!, ¿verdad? No te pierdas el siguiente capítulo.